Y bueno, el día de hoy les voy a presentar un resumen un poco de todo el trabajo que he hecho desde pues, de que estoy en maestría, un poco antes yo diría, de licenciatura, resumido y pues viendo cómo todo se relaciona entre sí, ¿no? Y por eso fue que elegí el título de deflexión de partículas debido a campos gravitacionales, porque yo empecé estudiando deflexión en rayos de luz y actualmente ya me estoy pasando a deflexión con partículas, específicamente ultrarrelativistas, que son las que interesan, ¿no? Así que, ¿En qué bueno, semestre vas? ¿Ya, Milton? Ya perdí el cuento. cuarto, quinto, iniciando el quinto. Ah, ok. O sea, ya pasaste candidatura. Ujú. Sí, Ya. sí, ya. Sí, hace medio año, un poco más de medio año, verano del año pasado. Ok. Se me olvida que es acá. Ok, bueno, como todos sabemos, desde 1919, gracias a las bueno, a las fotografías, observaciones de Eddington, todos aceptamos que los haces de luz, o bueno, los rayos de luz, son deflectados cuando lo suficientemente. Eso que tomó Eddington fue de estrellas que se veían, bueno, tomó la fotografía de las estrellas en el cielo sin la presencia del sol en la noche y 6 meses después las tomó eh, con, con clipe solar en medio y entonces pues prácticamente los haces de luz pasaban cerca del limbo solar y vio justo esta deflexión que era de 1.7 arcosegundos aproximadamente. Aquí tengo bueno, no tengo mouse, pero bueno, el esquema que ven ahí abajo a la izquierda básicamente muestra qué está pasando de una forma exagerada. Una M mayúscula genera un campo gravitacional en el caso de las observaciones de Eddington en el Sol, y una partícula que viene con un parámetro de impacto B minúscula reflectada a un ángulo alfa, en este caso lo vamos a llamar alfa de Einstein, que es el ángulo de Einstein, porque la deflexión es pequeña. Y este ángulo puede ser calculado con la fórmula del ángulo de Einstein, que es 4 veces gm entre cuadrada b. C, velocidad de la luz, G es constante de gravitación y B, parámetro de impacto, ¿no? Este resultado es conocido por todos. Uno que no es muy conocido por todos fue obtenido hace ya básicamente más de 200 años por el físico Johann Georg von Soldner, quien en su momento pues, pensó en que las partículas no solamente masivas, sino también las de luz podían ser afectadas por un campo gravitacional, solamente que en aquel entonces no había relatividad, así que con mecánica clásica y suponiendo que las partículas seguían una trayectoria de una hizo sus cálculos y llegó al resultado que les escribo aquí abajo a la derecha, que es el ángulo de Soldner, 2 veces gm entre la velocidad de la partícula que se esté analizando al cuadrado por el parámetro de impacto. En el caso de luz, pues esa velocidad tendría que ser c, ¿no? Como puede verse, el resultado no es correcto. El correcto, evidentemente, es el de Einstein, pero pues es un resultado bastante accesible y que aplica para cualquier partícula que no esté en un régimen relativista y que sea afectada por un campo gravitacional. Entonces ahí es donde empezamos a ver las discrepancias de cómo afecta un campo gravitacional a una partícula masiva y a una partícula sin masa, que en este caso sería la luz, ¿no? Si hay un factor de 2 en este caso y solamente es acción pequeña debido a un campo gravitacional. Entonces, ¿qué diferencia esto? ¿Por qué se diferencian? Es unas pues, ciertas dudas que tenemos. Ahondando un poco más en lo que viene siendo la deflexión de rayos de luz, en 2005, Eaton y Peters encontraron una ecuación que resuelta numéricamente, porque no se puede analíticamente, nos puede dar el resultado para la deflexión de cualquiera de luz, siempre y cuando se entre en un espacio-tiempo esférica. Esto aplicaría pues, para cualquier ángulo, no solamente los pequeños. Entonces, podríamos para cualquier deflexión, siempre y cuando pues, ¿no? Este resultado va a ser importante más adelante, al igual que los dos anteriores de deflexión que mencioné. Se me olvida que sea. Entonces, ¿qué pasa con la deflexión de luz? Bueno, la fórmula que les mostré ahorita de beta nos da nada más el ángulo de deflexión. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos analizar un poco más la trayectoria o encontrar ese ángulo de otra manera, ¿no? Que pudiera ayudarnos. Bueno,
empezamos, ya lo ven, tomando como base cualquier métrica del espacio-tiempo en general. O sea, ustedes toman cualquier, y como tengo aquí las ecuaciones de la parte superior, Milton. y podemos hacer la manipulación algebraica para llegar a la última, Hola, hola. dentro de la cual podemos definir el elemento de línea. ¿Sí? Se te corta un ¿Sí? poco la voz. Tal vez puedes quitar la cámara. Así es un poco más rápido tu conexión. Porque se te está Ok, cortando es la que voz como estoy... intermitente. Ok, A ver, o trato de hablar un poco más lento. ¿Funciona? ¿Me escuchan bien ahorita? ahorita sí, a ver si dura. Dale, dale. Ok, bueno, Gracias. cualquier cosa me avisan. Que me quedé, sí. Bueno, dentro de esta manipulación algebraica podemos definir el elemento de línea de tres espacios de L cuadrada, dentro del cual podemos tomar la definición de la métrica gamma y K, que depende de la 4 espacial, y también podemos definir el vector unitario tangente a la trayectoria de las de luz, que en este caso sería EI, que se define como DXY en DL. Tanto que aquí índices griegos representan del 0, 1, 2, 3, 4, es decir, tiempo y las tres espaciales, mientras que los latinos representan solo las espaciales. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que buscamos es encontrar ecuaciones que dependan solamente de las coordenadas espaciales, no sin meternos con la coordenada temporal, que es lo mismo que estudiar espacios-tiempos constantes, que es lo siguiente que voy a mencionar. Hasta acá. Ahí está. Si nosotros utilizamos el principio, bueno, el hecho de que los rayos de luz respetan el principio de Fermat, el cual nos dice que la variación en la coordenada x0, cualquier trayectoria de haz de luz debe ser un extremal, tomamos en cuenta un espacio-tiempo constante, que significa que un espacio-tiempo sea constante, que las componentes de su métrica no dependan explícitamente del tiempo. Entonces, el Fermat puede ser escrito como tengo aquí en la ecuación superior. Resolviendo estas ecuaciones, nosotros logramos llegar a unas ecuaciones generales para la trayectoria de las de luz, que son justo las que tengo en la parte inferior. Como pueden ver, son ecuaciones acopladas, son de segundo orden en las coordenadas, porque como les mencioné, Q vendría siendo dxq en dl, y están acopladas, pero dependen exclusivamente de las coordenadas espaciales. No nos estamos metiendo en ningún momento con la coordenada temporal, porque gracias a que estamos en un espacio-tiempo constante, no está presente. Estas ecuaciones pueden ser escritas en cualquier espacio, tiempo constante, y se las voy a mostrar en dos específicos que nosotros trabajamos. Uno fue un espacio-tiempo con simetría esférica en coordenadas esféricas, y estas ecuaciones se ven de la siguiente manera. Aquí se ve pues un poco más claramente que sí están acopladas, que son las tres, y que numéricamente no se ven complicadas de resolver, ¿no? De manera que estas ecuaciones nosotros las utilizamos para encontrar trayectorias de haces de luz, pero no solamente las utilizamos en simetría esférica, también quisimos ir un poco más allá y vimos qué es lo que pasaba si metemos, por ejemplo, un agujero negro de Kerr, un espacio tipo de Kerr, ¿no? Las ecuaciones se ven un poco más feas, se las voy a mostrar rápido. Esta viene siendo solamente... En la anterior, ¿quién es N? N es el índice de refracción. Dame un segundo. Ok. N es el índice de refracción. Sí, aquí no lo escribí, pero si quieres al final puedo pasar más o menos. Ya vi. NDL, ya lo vi, NDL. Ok. Estaba en esticas. Ok. Estas son las ecuaciones en un espacio-tiempo de Kerr. Bueno, radial, bueno, en la coordenada R, la componente en teta, las ecuaciones para teta, y la componente de evolución para phi. Se ven más feas, pero numéricamente pues siguen siendo resolvibles. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pues escribimos un programa computacional, el cual puede integrar estas trayectorias.
¿Cómo lo hicimos? Pues con el método de Euler. De momento sigue siendo el método de Euler. Tenemos en mente tal vez meterle ahí otro método después. Pero en primera instancia, con el método de Euler funciona perfectamente. Aquí les dejo ejemplificado cómo son las ecuaciones de evolución para la trayectoria. Obviamente con las ecuaciones que les monté antes, metidas aquí. Y pudimos encontrar trayectorias de haces de luz. En este caso es un esquema, bueno, un resultado de un haz de luz que viene siendo la línea azul, siendo deflectado por un agujero negro de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild está esquematizado por la circunferencia verde. Como podemos ver, pues sí es deflectado. Incluso hicimos experimentos para ver qué pasaba si el haz estaba muy cerca del agujero negro y pues básicamente es tragado. Para esto, en el programa computacional lo que se escribe es que si estás lo suficientemente cerca, creo que es del orden del 10 a la menos 3, si la coordenada radial es 10 a la menos 3 veces muy cerca del radio de Schwarzschild, o sea, R menos RS, es 10 a la menos 3, entonces el programa se detiene justamente y en ese momento la evolución de las de luz se corta. ¿Cómo sabemos que este programa está funcionando bien? Se me olvida, tienes acá. Pues hacemos una prueba de convergencia y justamente la hacemos con el ángulo de deflexión. ¿Cómo podemos saber cuál es el ángulo de deflexión de una partícula cuando evolucionamos su trayectoria? Pues nosotros asumimos que el espacio-tiempo en infinito pues va a ser plano, ¿no? Como todos sabemos, si te vas a infinito, una de las condiciones que debe respetar cualquier campo gravitacional es que debe de tender a Minkowski, ¿no? A un espacio plano. Entonces, si nosotros enviamos un haz de luz desde infinito, se deflecta y luego termina siendo detectado en infinito, que es lo que pasa básicamente con nosotros cuando detectamos un haz de luz. Entonces, podemos asumir que esos dos vectores, el vector inicial de emisión y el vector final, E final de detección, están en un espacio plano y se les puede calcular un ángulo entre ellos, básicamente con el coseno del ángulo, de manera que pues, el arco coseno es el producto punto, ¿no? Entre la magnitud de ambos. Con esto, podemos comparar el resultado del ángulo de deflexión evolucionando la trayectoria. Al mismo tiempo, también podríamos integrar el resultado del ángulo encontrado por Keaton y Peters en 2005, justamente aplica para ángulo de deflexión y ver qué tanto se asemejan. Otra vez. Entonces, aquí tenemos resultados para el ángulo de deflexión para distintas R0, que es proporcional al parámetro de impacto. Posteriormente haremos más análisis con el parámetro de impacto, pero es proporcional. Entonces, entre más grande sea R0, mayor es el parámetro de impacto, y entre menor, pues menor es el parámetro de impacto. Aquí la línea verde ejemplifica el ángulo calculado con la trayectoria evolucionada, es decir, con el coseno inverso. La línea morada, que no se ve porque detrás de la línea verde, es la integral de trayectoria hecha con el ángulo numérico de Keaton y Peters, y la azul siendo el ángulo de Einstein. Como podemos ver, para parámetros de impacto chiquitos, no, R0 chiquita, no lo dije, R0 es la distancia mínima de acercamiento, la trayectoria de las de luz al centro de la masa que está generando el campo gravitacional. Así la línea azul corresponde al ángulo de Einstein, y bueno, para R0 pequeñas, parámetros de impacto pequeños, este ángulo difiere mucho, pero conforme nos vamos alejando, que corresponde a deflexiones pequeñas, pues este ángulo coincide, ¿no? Lo que es esperado. Aquí está un poco mejor calculado, ya con el error numérico, es decir, la resta, de la integral de trayectoria menos el resultado de la integración numérica y la integral de trayectoria menos el ángulo de Einstein. Podemos ver que la diferencia para R0 grandes es prácticamente cero, no hay problema en eso, y para R0 pequeñas, pues claramente hay una gran diferencia, pero eso nos hace confiar en que la evolución de las trayectorias que estamos haciendo, pues sí es la correcta, ¿no? Siempre y cuando no entren al agujero negro. Entonces, gracias a eso, pues lo aplicamos en su momento a sombras de agujeros negros, actualizando un poco el programa computacional, que en resumen lo que hace es que definimos una malla utilizando el método de ray tracing, y desde esta malla nosotros emitimos haces de luz, los evolucionamos con el programa que ya habíamos hecho,
y nosotros definimos nuevamente un objeto cerca o alrededor del agujero negro, en este caso esquemático un anillo, y si esos haces de luz pasan lo suficientemente cerca del anillo, nosotros asumimos que está intersectando al anillo y que por ende, por ray tracing, si nosotros hiciéramos el cambio temporal en la coordenada temporal, entonces podemos asumir que un rayo de luz de ahí fue emitido, deflectado por el agujero negro y detectado en nuestra malla, ¿no? De esta manera nosotros podemos ver, entre comillas, cuerpos alrededor, cerca del agujero negro, y ver cómo son deformados por este. Bueno, el rayo superior, evidentemente, si no es afectado por el agujero negro, pues se seguiría, ¿no? Se detiene en algún momento. No está acá. Esto, bueno, la malla que se definió está dividido en celdas. Evidentemente se toma el mayor número de celdas posibles y cada una de estas celdas emite solamente un haz de luz. Y como les dije, dependiendo si intersecta con la estructura que nosotros queramos definir alrededor del agujero negro, pues vamos a marcarlo o no marcarlo y así pues poder hacer un mapa de contorno sobre la malla de cuáles son los fotones que sí podemos asumir que fueron enviados por esta estructura. De esta manera, encontramos sombras de anillos y de discos alrededor del agujero negro. En este caso, les muestro dos imágenes de un anillo alrededor del agujero negro, pero con el visor colocado a distintos ángulos. Porque solamente lo dejamos fijo, tenemos la maniobrabilidad de poder mover el visor para que pueda observar desde cualquier ángulo prácticamente. Entonces, como escribo aquí, la foto del lado izquierdo tiene el visor a unos 30 grados con respecto del plano de anillo, observando el agujero negro, y por eso es que pues, el anillo se ve de esa manera. Y si lo colocamos mucho más abajo, a 10 grados nada más con respecto al plano del anillo, pues podemos ver esta deformación mucho más presente gracias al agujero negro de Schwarzschild, ¿no? Estas dos imágenes son de un agujero negro de Schwarzschild con un anillo, y las siguientes son de un disco. En el lado izquierdo es uno de Schwarzschild, un agujero negro de Schwarzschild está presente, y en el lado derecho es un agujero negro de Kerr. Como pueden ver, o sea, el disco está exactamente igual, simplemente la sombra se ve diferente porque en un caso, pues, como sabemos, el agujero negro de Schwarzschild no está rotando y el de Kerr sí. Entonces, bueno, de esta manera encontramos en su momento sombras para agujeros negros. Podría ser aplicado para cualquier otra métrica, siempre y cuando sea un espacio-tiempo constante, y se puede utilizar el programa que hicimos y se obtienen sombras de agujeros negros, o si se busca solamente encontrar ángulo de deflexión, también se puede utilizar, ¿no? Después de esto dijimos, bueno, ¿qué pasa entonces si ahora estudiamos la deflexión de partículas masivas, pero en un límite ultrarrelativista, como por ejemplo podrían ser los neutrinos? Esta siendo nuestra motivación. Entonces, empezamos, como siempre, en el tiempo más fácil de todos, que es un agujero negro de Schwarzschild. Tomamos su métrica, asumimos que la deflexión es pequeña, es decir, para ángulos pequeños. Como les escribo ahí en la parte superior derecha, esto implica que el ángulo es aproximadamente el seno del ángulo. Y bueno, tomamos la métrica y también asumimos que estamos sin pérdida de generalidad en el plano θ igual a pi medios. Y en ese plano nosotros podemos definir las siguientes constantes de integración: K, C y H. K, que es una proporcional a la energía, C a la velocidad de la luz, y H es una proporcional al momento angular. Con estas ecuaciones, bueno, se hace una manipulación algebraica y se utiliza un método variacional con el cual llegamos a este resultado que cierro en un rectángulo rojo, que nos dice cuál sería el ángulo de deflexión para una partícula, no solo ultrarrelativista, sino básicamente cualquier partícula masiva en presencia de un agujero negro de Schwarzschild. Beta infinito es el parámetro B infinito entre C, donde B infinito es la velocidad de la partícula en infinito, es decir, cuando todavía no está siendo afectada por el campo gravitacional. Lo demás, pues bueno, ya lo había mencionado. ¿Cómo sabemos que esta ecuación es válida?
Bueno, pues hay que compararla con los resultados que les comenté al inicio, con el ángulo de Einstein y con el ángulo de Soldner, que sabemos que aplican tanto para luz, que vendría siendo lo que esperamos que se acercara una partícula relativista, y el caso de Soldner, pues para una partícula que no está ni en el régimen clásica, totalmente, mecánica clásica. Aquí nada más les anoto que el valor de la constante h de momento angular se puede tomar como b infinito por el parámetro de impacto por el factor de Lorentz, ¿no? 1 raíz cuadrada de 1 entre beta cuadrada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en el límite ultrarrelativista nosotros necesitamos que beta tienda a 1. Si beta tiende a 1 en la ecuación anterior, hacemos cálculos y curiosamente nos sale el ángulo de Einstein. Entonces todo queda perfecto. ¿Qué pasa si queremos analizar una partícula que no es relativista? Pues básicamente tenemos que hacer a beta muy pequeña, mucho menor que 1 en este caso, porque la velocidad sería mucho menor a c. Igual, resolviendo las aproximaciones, nos queda que terminamos teniendo el resultado del ángulo de Soldner. De esta manera, nosotros confiamos que este resultado, enmarcado en rectángulo rojo, aplica para, como les dije, la deflexión de cualquier partícula masiva sin importar su velocidad. Puede ser ultrarrelativista o puede ser una velocidad clásica totalmente, para un ángulo de deflexión, pero un ángulo de deflexión pequeño. ¿Qué es lo que pasaría si quisiéramos, pues, para alguna deflexión de un ángulo mayor? No podemos utilizar estas aproximaciones. Bueno, pues utilizar ese movimiento que llega a ver en el que no les ha pasado. Uy, ¿puedes repetir lo que está diciendo Milton? Porque otra vez te perdimos. Sí, toda la diapositiva anterior, Milton. Ok. ¿Cuál fue la diapositiva en la que me perdieron? Una antes. ¿Esta? En la pregunta. Ok, en la pregunta. Bueno, sí, lo de las, el resultado sí lo escucharon todo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos encontrar el ángulo de deflexión, pero para deflexiones mayores, o sea, que no sean solo ángulos pequeños? Entonces, tomamos las constantes de movimiento, que les mencioné unas diapositivas antes, y hacemos otra manipulación algebraica para poder obtener la ecuación de d phi en dr, que es la evolución, pues, angular de la trayectoria con respecto a la coordenada r. Obteniendo este resultado de aquí, esas son las constantes definidas. Esto nosotros lo podemos integrar tal y como se puede integrar la ecuación de beta para el ángulo de deflexión de la luz, pero ahora para partículas masivas. Evidentemente ahora va a depender de la velocidad de la partícula, de beta. Aquí solamente les escribo unas constantes que para la integración y para que se vea esta ecuación de manera distinta y pueda ser resuelta numéricamente. Y como les mencioné antes, siempre escribimos el lenguaje en C, y aquí también nos apoyamos mucho de unas librerías en GCL, ya que las integrales pues tienen unos polos que no son nada bonitos, entonces nos ayudan también para la integración. Aquí les dejo el esquema de nuevo de cómo es que es la deflexión para partículas, o sea, tanto para partículas como para luz es exactamente el mismo esquema. Y bueno, aquí están los resultados para la deflexión de una partícula, por ejemplo, que tenga un valor de beta infinito de 0.7. Déjenme un momento mover esto. Ahí está. Como podemos ver, el ángulo de deflexión analítico es el que les mencioné del cuadro rojo, y el ángulo numérico es el encontrado integrando esta última ecuación que les mostré. Como podemos ver, entre más grande sea el parámetro de impacto, pues más van a coincidir, porque es justamente el límite de ángulos pequeños, pero entre más pequeño es el parámetro de impacto, más van a diferir, y en principio confiamos que la integral numérica es más correcta, ¿no? Bueno, se acercaría más a la realidad, suponiendo que pudiéramos detectar neutrinos, ¿no? O alguna partícula que vaya a esa velocidad. Aquí está una comparación de
de la trayectoria, o sea, si nosotros integráramos el ángulo de deflexión, ecuación del ángulo de deflexión para una partícula ultra relativista, es decir, que beta tiende a 1, y lo comparamos con la integral de un haz de luz, ambos partiendo desde el mismo lugar, con el mismo parámetro de impacto. Aquí les escribí la ecuación de Keaton y Peters para recordar. Entonces vemos cuál es la diferencia angular de ambos. Como podemos ver, incluso aunque el parámetro de impacto sea pequeño, la diferencia no es tan grande, es del orden de 10 a menos 3, o sea, lo cual nos hace pensar que el ángulo, o sea, que una partícula del relativista sí tiende a deflectarse casi igual que un haz de luz. No exactamente igual, pero casi igual. Evidentemente, entre más grande sea el parámetro de impacto, pues más se va a parecer esta deflexión, ¿no? La interacción va a ser prácticamente la misma. Y bueno, finalmente, el último resultado que obtuvimos es pues comparar todos, ¿no? Tanto el ángulo de deflexión de Keaton y Peters, como el ángulo que se puede encontrar evolucionando la trayectoria de un haz de luz con las ecuaciones que encontramos, integrando numéricamente la ecuación numérica para deflexión de partículas masivas, y bueno, el ángulo de Einstein, ¿no? Entonces, hoy no pasa. Ahí está. Aquí está la comparación. Para parámetros de impacto grandes, básicamente todas son la misma, lo que entre comillas se esperaría. Pero para ángulos pequeños podemos ver, para ángulos grandes, que vendría siendo parámetros de impacto pequeños, podemos ver que el ángulo de Einstein, que es la línea amarilla, pues se sale mucho de las predicciones, ¿no? El ángulo, bueno, analítico de partículas, como les dije, es el calculado con la fórmula del cuadro rojo. El ángulo numérico para luz es el encontrado con la fórmula de Keaton y Peters, y el numérico de partículas es con el último que encontramos. La diferencia es muy grande, como podemos ver ya para parámetros de impacto pequeños, pero pues esto es de esperarse porque pues son distintos tipos de partículas, distintas fórmulas que no van a coincidir. Para esto, justamente dijimos, bueno, si queremos ver cuál es el ángulo de deflexión encontrado para una partícula ultrarrelativista, pues vamos a ponerle beta de 0.9999 y dijimos, ¿qué tal si eso es un neutrino? Entonces, en principio, ese debería de ser el ángulo que nosotros deberíamos de detectar o deberíamos de poder detectar. Si pudiéramos medir deflexión de neutrinos, cosa que actualmente no se puede, pero pues nosotros pensamos en que algún día algún detector podrá hacer este tipo de mediciones, y pues esperamos que este resultado sea válido en ese caso, ¿no? Sea comparable y pueda ser validado. Y eso es todo. Muchas gracias. Vale, Milton, muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta, y si de ser así, por favor levante la mano. Diego, por favor. Yo una pregunta nada más. Para siempre, beta 0.49, ¿qué Lorentz es? Como para entender mejor qué valor le pusieron. ¿Perdón? ¿Qué factor de Lorentz es para beta igual a 0.49? Uy, no. Tendría que calcularlo, no me lo sé, pero... A ver. 70. ¿70? Ok. Sí. Ok. Y entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué quieren hacer ahora entonces con todo esto? Ok, bueno. El siguiente paso sería manipular un poco más las ecuaciones para tratar de encontrar ecuaciones de evolución para las partículas ultrarrelativistas, y buscar algo similar que lo que hicimos con la de luz. Y en principio, encontrar zonas de agujeros negros, pero con neutrinos. O sea, no detectando partículas de luz, sino detectando neutrinos. ¿Cómo se vería la sombra de un disco de acreción, por ejemplo, si utilizáramos neutrinos? Creemos que es algo muy complicado, pero es como lo que tenemos en mente. Y del anterior, entonces el de la sombra de hoyo negro usando luz o partículas, ¿te sacaron algún paper o
¿O están esperando a Estamos en eso. No, estamos ya en eso. Ya estamos acabándolo. Y de hecho ahí también tenemos una idea de avanzar utilizando otras teorías de gravitación, o sea, alguna FDR o alguna otra teoría extendida que puede ser muy válida en esas ecuaciones que encontramos, siempre y cuando sean métricas, como les mencioné, constantes, y ver qué es lo que pasa. Claro, porque esta es la métrica de Kerr, ¿no? Están usando Schwarzschild o Kerr. Sí, exactamente. Hasta ahorita solo esas dos hemos usado. Pero no entiendo, si tú tienes una partícula que se mueve con factores de Lorentz muy grandes, ¿por qué esperas que la sombra del agujero negro sea distinta respecto al caso de los fotones? Bueno, no esperamos que sea distinta, más bien esperamos que sea igual, pero pues no está comprobado. Esperaríamos que fuera igual si el factor de Lorentz es pues muy alto, casi cercano a 1. Bueno, beta, mejor dicho. Infinito. Pero, por ejemplo, si lográramos encontrar una ecuación que evolucione cualquier partícula, podríamos evolucionar cualquiera, incluso aunque no esto fuera ultra relativista. Pero no tienes un método numérico para integrar, no dijiste que tenías no mostraste que tienes un método numérico para, quieres encontrar una ecuación analítica, ese es el punto. No, el método numérico que tenemos para trayectorias aplica solo para luz. Okay. Pero no tenemos uno para partículas masivas. Ya. Y cuando mostraste el resultado de la integración para partículas masivas y mostraste la comparación entre analítico y numérico, entonces ¿a qué te referías con el numérico? Con el numérico de luz, al No, integrar de las partículas. integrar numéricamente la ecuación que mostré al final. Es una ecuación. Ya, ok. Esta de aquí abajo. Espero que se vea. Ahí está. Que es aproximada, digamos. Uh-huh. Ok. Gracias. Esta integración numérica esa literal. De hecho, se hace algo similar. Por ejemplo, creo que aquí es donde tengo más cerca. Aquí está. La ecuación de Keaton y Peters es esta que está a la izquierda. Todo está dentro de la integral. Bueno, no lo puse, pero es básicamente R. Por eso es que al integrar, pues nos queda básicamente el camino. El detalle que no mencioné es que se hace desde R0 hasta infinito por simetría, porque se asume que al deflectarse la partícula, independientemente si es luz o es una partícula masiva, la trayectoria va a ser simétrica con respecto a R0, que como les comenté es la distancia de mínima aproximación de la partícula a la densidad de masa, ¿no? Entonces, nada más es eso. Ok. No sé si Diego tiene otra pregunta, tiene la mano levantada. No, más bien nunca la bajé. Ahí está. Okay. Ok. Enrique tenía una pregunta, pero no sé si la siga teniendo. Sí, bueno, creo que más o menos se respondió, pero igual tenía otra, déjame ver si recuerdo. Bueno, si entiendo bien, estos resultados para luz, pues bueno, es algo conocido desde los 70 o algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y entonces lo que están haciendo ustedes es reproducirlos, encontrar pues, digamos, otro camino para obtenerlos, y lo novedoso aquí va a ser intentar hacerlo para neutrinos, ¿no? Sí. Ok. Y ahora, bueno, eso es como mencionabas bien en algún momento, pues es muy complicado lograr detectar neutrinos, pero suponiendo que se pudiera, yo esperaría que el tipo de fuentes donde pudieras ver algo así, pues van a ser agujeros negros donde tengas un disco de acreción. Entonces, tu métrica en ese caso no necesariamente va a ser una métrica estática. ¿Qué
¿qué modificaciones necesitarías o qué aproximaciones podrías hacer para tener una situación más realista y que tus resultados pudieran ser, digamos, pudieran explicar las observaciones en caso de que se lograra medir con neutrinos? Ok. Bueno, en principio, como mencionas, viendo que ya pasamos todo el límite, que de entrada es complicado de encontrar una sombra con agujero negro de Kerr, por ejemplo, pues, no sé, la verdad no lo había pensado porque de por sí ese paso es tan complicado que ya se me hace interesante, ya se me hace un logro, ¿no? Pero, pues yo me imagino que el primer paso es intentar algún método variacional en alguna de las componentes, no lo sé. Una vez ya teniendo el resultado para Kerr, que creo que es el que más se acercaría a la realidad, entre comillas, y pues ver cómo se modifican los resultados, ¿no? Pero eso es lo que yo tendría en mente. Ok. Sí, parte de la cosa es, sí, estaba yo intentando pensar en dónde podrías ver algo así, pues sí va a tener que ser, no sé, si no es un collapsar, pues tendría que ser quizás un X-ray binary o alguna cosa así para tener eso, ¿no? Entonces, quizás en un X-ray binary puedas suponer que la masa del disco es despreciable, pero bueno, no sé, estaba intentando ver dónde de veras podrías meter una aplicación de esto, ¿no? Sí, más que nada, bueno, antes de pensar ya en eso tan alejado, nosotros pensábamos de entrada en que se pudiera detectar deflexión de neutrinos. Ya sea incluso con el disco solar en algún eclipse como lo hizo Eddington, o de alguna otra manera con algún otro cuerpo, sin necesidad de que haya tanta, digamos, tanto ruido de otras cosas. Pero sí, o sea, al final creo que esto sería el final, ¿no? Es tratar de buscar una sombra y ver cómo coincide con Oye, algún evento de los que mencionabas. pero para el caso del Sol, si vas a hacerlo en neutrinos, ¿te preocupa que sea un eclipse? Supongo que no, ¿no? O sea, mientras Bueno, no sí. busques neutrinos que estén en el rango de emisión del Sol, pues ya con eso tendrías, ¿no? Si puedes detectar. Sí, sí, de Lo que hecho. necesitas es una fuente que conozcas de neutrinos y ahí va a estar tu problema, ¿no? Ajá, y un detector que sea capaz de diferenciar Exacto. hasta cierto punto. O sea, más que nada por eso que lo pensaba, pero sí, no tengo idea cómo funcionan los detectores, honestamente, pero me imagino que habría que pensar en todo eso, ¿no? Supongo que por algo es que aún no existen. Ok. Gracias.